Vamos ahora para los pasos para descubrir si una ecuación diferencial es lineal o no. Bueno, en este caso vamos a hacer una situación para no tener tanta variación, porque aquí sí variaciones es lo que hay. Entonces, para no tener tanta variación, vamos a asumir o asumimos nosotros que y es la variable dependiente. Vamos a asumir eso. Entonces, se asume que y es la variable dependiente. Y lo que vamos a explicar en este caso hace referencia solamente a los casos en donde la ecuación diferencial está en forma derivada. O sea que no se nos va a presentar lo de x por un lado y de y. Vamos a asumir que vamos a analizar los ejercicios únicamente que están en forma de derivada. ¿Qué significa en forma derivada? Recordemos que significa que está y' o está dy de x. Eso significa que esté en forma derivada. Bien, entonces el caso de diferencial lo vamos a ver ahorita después de esto, pero por ahora es en forma derivada. Entonces, el primer paso que debemos hacer es establecer cuál es la variable dependiente, aunque nosotros en este momento ya asumimos que la variable dependiente pues es la y, o sea que ese paso prácticamente está analizado. Pero en general también puede ser que la variable dependiente sea la x o que la variable dependiente sea la y. Entonces vamos a asumir que todos los casos son la variable dependiente la y, pero al entender cómo funciona la y, pues también vamos a entender cómo se analizaría en el caso de la x. Entonces, resulta que aquí hay una serie de situaciones matemáticas, y digo situaciones matemáticas hablando en referencia a operaciones matemáticas. Y es que las operaciones matemáticas también se presentan como funciones. Entonces, una cosa es, por ejemplo, que algo tenga un exponente, que algo esté en fracción, esos son operaciones matemáticas, y otra cosa es que la función logaritmo natural esté dentro de esa función, esté y. Entonces, logaritmo no es una operación matemática, logaritmo es una función. Es muy diferente hablar de una función a hablar de una operación matemática. ¿Sí? Aunque todas se puedan hacer en la calculadora, porque usted en la calculadora puede hacer 5 por 5, que es una operación matemática, pero aplicar logaritmo natural de 5 no es una operación matemática, eso es una función, para que de pronto no vayamos a confundir dos términos o tengamos claridad sobre esa información. Lo importante es, independientemente que sea operación o que sea función, por eso le llamamos situaciones matemáticas, lo importante es entender todas esas situaciones matemáticas y qué implica cada una de ellas. Entonces, lo que vamos a hablar es bajo qué situación automáticamente causa no linealidad. Esa es la idea. ¿Qué situación matemática causa no linealidad? ¿O qué situación sí me da linealidad? Porque la idea es eso, que si se dé algo, automáticamente nosotros sepamos que podemos responder 100% que no haya ambigüedad ante esa situación matemática. Entonces, si nosotros tenemos y al cuadrado, eso automáticamente implica no lineal. Que la y está al cuadrado, no lineal. Que y' está al cubo, no lineal. O sea, que si y o alguna de sus derivadas tiene un exponente diferente a 1, automáticamente es no lineal. O sea que si el exponente es 1/2, si el exponente es 2, si el exponente es 3, o sea, desde que el exponente sea algo distinto de 1, automáticamente es no lineal. Esa es la cuestión. Entonces, para que sea lineal, el exponente debería ser únicamente 1. Lo que pasa es que yo lo interpreto más fácil bajo qué características se da la no linealidad. Y es porque eso es lo que vamos a hacer. La idea es solamente ver la ecuación y decir, oiga, mire, ahí hay un cuadrado en la y, no lineal. Entonces, lo más usual, lo usual ante las ecuaciones diferenciales es que de pronto sea no lineal, es como algo usual, sobre todo estas ecuaciones de primer orden. Las de orden superior, que vamos a ver más adelante, esas sí, usualmente, de hecho, son lineales. Allá sí ocurre lo contrario, la mayoría allá son lineales. En cambio, aquí en primer orden, hay tanta variabilidad, pues lo usual es que sea no lineal. Entonces es, digamos que sobresale, se ve más claramente las cuestiones no lineales que las cosas que hacen que algo sea lineal. Entonces, elevado a la 3, no lineal. Pero recuerden aquí que estamos asumiendo que siempre la variable dependiente es la y. O sea que si en dado caso la variable dependiente es la x y ella tiene un exponente 2 o un exponente 3 en la x o en sus derivadas, pues automáticamente es no lineal. Vamos con esta otra situación.
Si la y está dividiendo o alguna de sus derivadas está dividiendo, automáticamente no lineal. O sea que si la variable y, o sea la variable dependiente, está dividiendo o alguna de sus derivadas está dividiendo, automáticamente es una característica de no lineal. Vamos ahora con otra situación. Si la y está allá arriba encaramada en el exponente, metida allá arriba, subida en el Euler, vean, allá arriba montada, o una de sus derivadas, automáticamente causa, si está esa expresión, automáticamente causa que toda la ecuación diferencial sea no lineal. Entonces, si la y o sus derivadas están en el exponente, es no lineal. O, de forma general, si la variable dependiente está en el exponente de alguna letra o de algún número, o en el exponente está arriba encaramada, automáticamente es no lineal. Si la letra y o sus derivadas están dentro de funciones, como el logaritmo natural, como la función seno, automáticamente es no lineal. En este caso nos estamos dando cuenta que prácticamente la variable dependiente no puede hacer nada. No puede tener exponente 2 ni exponente 3, no puede estar dividiendo, no puede estar en el exponente, no puede estar dentro de otra función. Es como si a la variable dependiente la estuvieran vetando, como que, oiga, usted tiene que quedarse quietica. Si usted se pone a hacer algo, automáticamente se vuelve no lineal. Y esa es la cuestión, que usualmente los ejercicios vamos a tener exponentes, fracciones, funciones, operaciones, exponentes diferentes. Entonces, por eso les digo que en primer orden, lo más usual es que sea no lineal. Y por eso la idea es entender qué cosa conlleva a que sea no lineal, qué obliga a que sea no lineal, que solamente con eso, ¡pum!, se volvió no lineal. Entonces, esa es la idea. Aquí tenemos la última situación y es, aquí en este caso la y se está multiplicando por otra y. ¿Qué pasa? Que si esta y multiplica la x no hay ningún problema, pero si la y multiplica la y, pues nos va a dar y al cuadrado. Y como ustedes ya saben, y al cuadrado es no lineal. Pero aquí se presenta otra circunstancia. Tenemos y que multiplica a y'. ¿Qué ocurre? Que ahí hay otra situación. Si la y, que es la variable dependiente, se multiplica con ella misma o con alguna de sus derivadas, automáticamente causa no lineal. Entonces, esa es la idea. Si está multiplicando por ella misma o por sus derivadas, automáticamente es no lineal. Si la y multiplica y' o si la y multiplica y segunda o hay alguna operación de multiplicación entre la y sus respectivas derivadas, automáticamente ese acto de multiplicación es un acto de no linealidad, no lineal. Entonces lo que acabamos de ver son todas las circunstancias que conllevan a no lineal. Si alguna de esas situaciones se presenta, automáticamente no lineal. Entonces, ese es el segundo paso. El primero era, obviamente, descubrir, establecer cuál es la variable dependiente de la ecuación diferencial, que pues ya dijimos que puede ser las dos, pero que aquí para ejercicios de explicación vamos a asumir que solamente es la y, pero la x también podría ser la dependiente, ¿no? Y la idea es que si se presenta alguna de estas situaciones anteriores, entonces podemos decir que esa ecuación diferencial se va a clasificar como no lineal. Pero si no se presenta ninguna de estas situaciones, pues entonces la ecuación es lineal. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos para identificar en dónde se presenta la no linealidad. Entonces aquí es donde comienza a complicarse el asunto, porque pues hay que seguir los pasos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué podemos ver? Que y segunda se está elevando a la 1, no hay ningún problema. Continuamos. Entonces decía que la variable y aquí pues tiene y segunda, vamos a enfocarnos en esa expresión. Bien, y segunda, aquí tiene exponente 1, y' exponente 1, y también tiene su exponente 1 y ya, aquí está la x, ustedes saben que la x, que es la variable independiente, no se analiza. Entonces, bien, aquí y segunda se multiplica por x, no hay ningún problema. Recuerden que el problema se presenta si y segunda se llega a multiplicar por alguna y o por alguna de ellas mismas, ¿no? Pero no se está multiplicando por ninguna de ellas. Aquí lo mismo, y' se está multiplicando por x, por ninguna de ellas mismas, y esta y pues se está multiplicando por un 5, tampoco hay ningún problema. Entonces podemos decir, oiga, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal, porque absolutamente cada uno de sus términos
Recuerden que cuando hablamos de término es cuando arranca un signo y termina un signo de operación, así. Aquí, aunque hay un signo, ya está como interno, metido entre paréntesis, entonces podemos decir que todo eso es un término, este es un término, este es otro término y este es otro término. Entonces vemos que la variable dependiente es la y que todos los términos son lineales. Como todos los términos son lineales, pues podemos garantizar que la ecuación diferencial es lineal. Vamos a esta otra situación. Aquí vemos que ahora la x es la variable dependiente. ¿Cómo sabemos que la x es la dependiente? Porque ella es la que está teniendo las comitas, los punticos del símbolo de derivada. Entonces podemos ver que esta x en una derivada está al cuadrado. Ahí es donde está el problema. Eso causa que sea un término no lineal y por lo tanto, aunque solamente sea uno solito, un chiquitico término, automáticamente causa que toda la ecuación diferencial sea no lineal. Ahí está la clasificación de no lineal porque tenemos un término no lineal. Con uno solo que tengamos, automáticamente causa que la ecuación diferencial sea no lineal. Bien, y vamos con este último ejercicio. Entonces nosotros decimos la variable dependiente ¿cuál es? En este caso es la y porque es la que está arriba. Recuerden que la dependiente es la que está en la parte superior de la fracción. La de abajo pues es la independiente, en este caso la x. ¿Y cuál es la situación que causa no linealidad? Pues que tenemos una raíz. Vean que la raíz no hablé en la parte anterior, pero no hablé directamente. Indirectamente sí, porque recuerden que una raíz en realidad se comporta como un exponente, que es un exponente fraccionario. Entonces podemos decir que la derivada está metida dentro de un exponente fraccionario. Eso causa que la ecuación diferencial sea no lineal. Entonces la raíz es debido a que dentro de la raíz está nuestra y o alguna de sus derivadas, automáticamente causa un término no lineal y por lo tanto hace que la ecuación diferencial se clasifique en ecuación diferencial no lineal. Y bueno, esa es la explicación de cómo descubrir cuando una ecuación diferencial que está en forma de derivada es lineal o es no lineal. En realidad son pasos para descubrir que es no lineal, porque después de leer toda la información descubrimos qué características debe tener o qué situaciones matemáticas tiene la ecuación diferencial o los términos dentro de la ecuación diferencial para que ésta sea no lineal. Y que la idea es que si no se presenta ninguno de esos problemas, pues entonces ahí sí podemos decir que es lineal. Es como un proceso más que todo de descarte, analizando cada uno de los términos. Uy, este término está como muy quieto, pues yo lo veo así, como muy quietico, muy pasivo. Para mí quieto es que solamente se esté sumando, se esté restando y su exponente sea 1 y que máximo se multiplique por la x. Eso es como todo lo que puede hacer la variable dependiente para que sea lineal. Prácticamente que no tenga nada de operaciones, que esté quietica y solita. Entonces esa es la forma en la que yo lo veo. Pero bueno, también precisamente les explico claramente y al detalle qué operaciones matemáticas o qué funciones y qué configuración debe tener para que la situación matemática se convierta en no lineal y que si solamente uno de los términos tiene alguna de ellas, automáticamente pues es no lineal. Y bueno, esa es la parte de explicación de los pasos para descubrir si una ecuación diferencial es no lineal. Me faltó agregar el resumen que fue casi lo que yo hice al final. Y esta precisamente es la situación. En resumen, para que la ecuación diferencial sea lineal, la variable dependiente solo puede estar sumando o restando, elevarse a la 1 y multiplicar a la variable independiente. La variable independiente no se analiza. Esas son como unas conclusiones, pero ya con respecto a la parte de lineal. Porque aquí atrás pues está muy claramente la parte de bajo qué situaciones se da la no linealidad. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.